esta mañana yo quisiera compartir un versículo que su contenido, ¿verdad?, me ha bendecido y me ha ilusionado mucho de parte del Señor, ¿verdad? Se encuentra en Deuteronomio capítulo 33, el versículo 12, y es un versículo que decidí aprenderlo de memoria, y allí estuve luchando varios días hasta que se quedó registrado en mi memoria, ¿verdad? Para aprendérmelo, ¿verdad?, lo dividí en tres partes. Este versículo que dice, versículo 12 de Deuteronomio 33, ¿ya lo han encontrado, hermanos? Dice, a Benjamín dijo, el amado de Jehová habitará confiado cerca de él, lo cubrirá siempre y entre sus hombros morará. Y digo que lo dividí en tres partes para así aprendérmelo de memoria, y de alguna forma, hermanos, fue un versículo que bendijo mi vida y que dio ilusión. Y hermanos, es que el Dios que tenemos es el Dios que ilusiona nuestras vidas con su palabra, gloria al Señor. Es el Dios que su palabra nos bendice a cada uno de nosotros, gloria a Jesús. Y este versículo, ¿verdad?, pues me dediqué a meditarlo y quisiera compartir esta meditación con ustedes en esta mañana. La primera parte decía del versículo, el amado de Jehová habitará confiado cerca de él. Y este versículo forma parte de la bendición que Moisés, antes de morir, ¿verdad?, pues está dando su bendición, la bendición de Dios a cada una de las tribus que había formado Jacob con sus 12 hijos, ¿verdad? Y en este caso lo que estamos leyendo es para Benjamín. Y empecé a averiguar un poco la historia de Benjamín. ¿Quién fue Benjamín? El que dio origen, ¿verdad?, a esta tribu que ahora está recibiendo la bendición de Moisés. Benjamín fue el hijo menor, el hijo pequeño, que tuvo Jacob con su esposa Raquel. Precisamente Raquel fallece durante el nacimiento, durante el alumbramiento de este niño Benjamín. Y mientras que moría, ¿verdad?, pues Raquel le puso el nombre de Benoni, hijo de mi tristeza, es lo que significaba, ¿verdad? Y sin embargo, ¿verdad?, vemos que Jacob le va a cambiar el nombre, él no quiere que se llame el hijo de la tristeza, sino le va a cambiar el nombre por el de Benjamín, hijo de la mano derecha, hijo de la preferida. Recordemos, ¿verdad?, que Raquel era aquella por la cual había trabajado 7 años Jacob, ¿verdad? Y sin embargo su otra esposa Lea le había sido dada por engaño de parte de su suegro Labán. Hay suegros que se las traen, ¿eh? Y de alguna forma, queridos hermanos, vemos que Raquel era el amor de la vida de Jacob, era su amor. Y allí precisamente por eso, al fallecer su esposa Raquel, dice que le pone el nombre de Benjamín, hijo de la preferida, hijo de la mano derecha. Y Jacob no quería, queridos hermanos, precisamente con este cambio de nombre, no quería que su hijo viviese siempre toda su vida deprimido, precisamente por llevar ese nombre y considerarse tal vez él el responsable de la muerte de su madre durante su nacimiento, sino que Jacob quiso que se le recordase siempre, ¿verdad?, siempre a ese hijo como Benjamín, como el hijo de su preferida, el hija de aquella que había sido el amor de su vida. Y es curioso, hermanos, cómo Jacob supo cambiar lo negativo en positivo. Y creo que no hay algo tan negativo, ¿verdad?, como cuando llega la muerte, que deshace familias, deshace amistades sinceras, y creo que es algo muy negativo que puede llegar a nuestra vida. Y sin embargo, Jacob supo cambiarlo, algo negativo, ¿verdad?, como fue la pérdida de su esposa, de su querida esposa, supo cambiarlo precisamente en algo positivo, permitiendo que este Benjamín viviese siempre cerca de él, siempre estaba al cuidado de él, precisamente durante toda su vida, toda la vida de Jacob. Y creo, hermanos, que aquí deberíamos de sacar una consecuencia, cada uno de nosotros, de saber convertir lo negativo en algo positivo, Tal vez recordaba yo el Salmo 42, donde ahí se menciona algunos por qué
algunos por qué. Es interesante que a veces, como David está expresando sus porqués a Dios y sus porqués a sí mismo. Alma mía, ¿por qué estás triste? ¿Por qué te entristeces? ¿Por qué te abates? ¿Por qué te turbas? Y a veces es verdad que llega la turbación a cada una de nuestras vidas, pero David decía, espera en Jehová, confía en Jehová, salvación mía y Dios mío. Y de alguna forma tenemos que aprender a cambiar cosas negativas que a veces podemos sentir o que puedan llegar a cada una de nuestra vida. Y a veces, dejando de ser un poco tan espiritual, deberíamos de aplicarlo a cosas prácticas de la vida. Y yo pensaba últimamente en los comentarios de algunos hermanos, ¿cómo está el aparcamiento en la iglesia? ¿Verdad? ¿Cómo está el aparcamiento? Aquellos que vienen en coche, pues la verdad es que lo tienen negro y encuentra difícil aparcar y llevo dadas tantas vueltas y la verdad es que todo eso te está robando la paz. Cuando llegas a la iglesia llevas enfadado y creo que debemos de aprender a cambiar eso tan negativo, ¿verdad?, de la falta de aparcamiento por algo positivo, decir, bueno, pero voy a estar dentro de poco con mis hermanos, voy a estar alabando al Señor, voy a estar adorándole y de alguna forma las penas se van a ir de mí porque la alabanza es una de las cosas que tiene, hermano, que te olvida de lo que tú eres, de lo que tú sientes para encontrar lo que Dios es para tu vida, gloria al Señor. Y creo que es una forma de convertir algo práctico, algo negativo, en algo que es positivo, ¿verdad? Jacob supo convertir algo negativo en algo positivo. Por eso Benjamín, si Raquel había sido el amor de su vida, Benjamín era, bueno, el niño que no me le toques a mi niño, porque nunca dejaba que se separase de él. Y cuando pasa el tiempo, ¿verdad? Y José, el primer hijo que había tenido precisamente con Raquel, a quien él creía muerto, creía que le había matado una fiera. Si ustedes miran en la historia en el libro de Génesis, pues cuando José, ¿verdad?, no había muerto, sino que en realidad se había convertido por ese tiempo, después del faraón, en el número uno, en el jefe, ¿verdad?, de allá de Egipto, y de alguna forma era el que controlaba todo lo de los alimentos, precisamente durante los años de escasez. Y José reconoce, ¿verdad?, a sus hermanos que van allí a comprar alimentos, y cuando habla con ellos les pregunta por Benjamín precisamente y les dice que venga Benjamín con ellos, hombre, que quiere verle. Y cuando se lo dicen a su padre, Jacob dice, imposible, no dejaba que Benjamín, no, era el hijo de su amada Raquel y no le iba a dejar. Y solamente, ¿verdad?, por el peligro de muerte por hambre, es por lo que al final accedió a que Benjamín fuese con sus hermanos y fuese allí a Egipto para que lo viese José. Esta es un poco la historia de Benjamín. Cuando leemos este versículo, han pasado aproximadamente 300 años. 300 años en los cuales, ¿verdad?, Jacob, sabemos que fue a Egipto, entró con toda su familia ya en Egipto, fue cuidado por José, que era el primer ministro, vamos a decirlo así, de Egipto después del faraón. Y allí precisamente han ocurrido muchas cosas, entre ellas que el pueblo, los hijos de Jacob se han multiplicado. Entraron con 70 personas y llegaron a ser 700.000 personas. Y es que cuando ya salidos de la esclavitud precisamente de Egipto, es cuando Moisés va a dirigir estas palabras precisamente a la tribu de Benjamín. Las palabras que vamos a considerar hoy. La primera parte era que yo utilicé para aprenderme de memoria: el amado de Jehová habitará confiado cerca de él. Son palabras que Dios dirige a la tribu de Benjamín. ¿Por qué? Tal vez podemos preguntarnos, ¿por qué ese afán de que Dios da estas palabras a Benjamín? Y Dios quiere, hermanos, que los de Benjamín sepan que les ama, que sepan verdaderamente que son el objeto de su amor. Y, hermanos, Dios considera que es muy importante que sepan que Dios les ama. Después vamos a ver que estas palabras que han quedado en el Antiguo Testamento no fueron dadas exclusivamente solo para
para Benjamín, sino que también han sido dejadas para cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque Dios quiere también que sepamos que somos los amados de Jehová. Hermano, es tan importante, ¿verdad?, cuando sentimos el amor de Dios, ¿verdad? Lo sentimos, el amor de Dios. Y la verdad es que qué bendición cuando nuestra alma siente el amor de Dios. Todo es más bello, parece que estamos flotando, nuestras relaciones en el trabajo, con los demás, son maravillosas, todo es maravilloso. Los problemas se hacen pequeños, nuestra fe se agranda cuando sentimos el amor de Dios. Pero Dios no quiere solamente que sintamos su amor, sino que sepamos de su amor. Que sepamos de su amor. Porque el sentir el amor de Dios, hermanos, seamos sinceros, esto no ocurre todos los días. Yo el domingo pasado tuve una bendición especial de parte del Señor. Pero no ocurre todos los días. ¿Por qué? No es por causa de Dios. Porque el sol, fíjense, está ahí. Y puede que tuviésemos un día nublado. Pero el hecho de que no viésemos el sol no significa que no esté ahí. Hermano, Dios siempre está emitiendo su amor hacia cada uno de nosotros. Pero tenemos un alma que parece una antena parabólica, ¿verdad? Una antena parabólica que detecta todas las cosas que hay a nuestro alrededor y detecta pues los problemas de la vida, el estado de nuestra economía, la salud de nuestro cuerpo, los muchos estudios o las luchas espirituales que también existen, ¿verdad? Y de alguna forma por todas estas cosas nuestra alma deja de sentir a pesar de que Dios sigue emitiendo su amor. Dios sigue emitiendo su amor. Y por eso, hermanos, Dios quiere que sepamos, es decir, que grabemos en nuestra inteligencia estas palabras. Soy el amado de Jehová. Soy el amado de Dios. ¿Pueden decirlo en esta mañana? Soy el amado de Dios. A ver, un poco más fuerte. Soy el amado de Dios. Veo que hay alguna diversidad. ¿Por qué? Muy sencillo, porque las mujeres dicen la amada y los hombres dicen, vamos a dejar las mujeres. A ver, ¿cómo lo dicen? Las mujeres, solo las mujeres ahora, las hermanas. A ver, soy la amada de Dios. Muy bien, soy la amada de Dios, soy la amada del Señor, soy la amada de Jehová. A ver los hombres, a ver ahora. Soy la amada de Dios. Lo han dicho un poco más flojo, no sé si es que no lo creen, pero las mujeres les han ganado, ¿eh? Les han ganado. Bueno, en cualquier forma, hombres o mujeres, es muy importante que sepamos, hermanos, porque habrá veces que no sintamos el amor de Dios, pero sepamos, pero soy el amado de Dios. Qué importante. Porque yo no sé, hermanos, ¿qué piensas tú? Si lo más importante es sentir el amor de Dios o saber el amor de Dios. Sea como fuesen las cosas, yo no podría definirte hasta dónde llega una cosa, la importancia de una cosa o la importancia de otra. Pero sí sé cómo funcionan las dos cosas. Sé que sentir el amor de Dios funciona en mi vida y que es algo glorioso. Y también sé que a veces no siento el amor de Dios, pero que tengo que echar mano, no sé, de mi inteligencia, de mi voluntad, de donde sea, y repetirme a mí mismo, soy el amado de Dios, a pesar de que las cosas están negras, sin embargo, es una realidad. Soy el amado, soy la amada de Dios. Aleluya. Y qué importante es estas palabras. ¿Por qué eran importantes estas palabras para la tribu de Benjamín? ¿Y por qué son importantes estas palabras para cada uno de nosotros? Pues para la tribu de Benjamín, hermanos, Dios sabía que cuando repartiesen la tierra, los distintos distritos distritos regionales que iban a tener cada uno de ellos, no siempre Benjamín iba a estar teniendo a su lado a sus hermanos, también iban a habitar otros que les iban a hacer la vida imposible. Si ustedes leen, por ejemplo, en el libro de Jueces, en el capítulo 3, a partir del versículo 12, se van a dar cuenta de una historia de los moabitas luchando precisamente contra Benjamín y cómo Dios levanta de Benjamín a un juez, a Og, en ese caso, ¿verdad?,
para que sea el libertador. Los moabitas, familia lejana también de Abraham, era uno de los hijos de mala condición, ¿verdad? Porque no nacieron de buena condición, pero de Lot, del sobrino de Abraham. Y sin embargo, cómo se dedican a hacerse la guerra entre ellos. Y de alguna forma, ¿verdad? La tribu de Benjamín tenía que saber que esos iban a estar en medio de ellos, alrededor de ellos, haciéndole la vida imposible a ellos, y necesitarían en esa situación confortarse con el pensamiento de lo que Dios sentía por ellos. Es importante, era importante para la tribu de Benjamín. Tal vez en la batalla caerían uno, caería otro, pero era importante que todo el pueblo, toda la tribu de Benjamín supiese lo importantes que eran para Dios y que si había que atravesar esos momentos, habría que pasarlos, pero con la bendición de saber que eran los amados de Dios. Y para nosotros, ¿por qué son importantes estas palabras que tú has dicho? Soy la amada de Dios o soy el amado de Dios. ¿Por qué son importantes estas palabras para cada uno de nosotros? Porque día a día, queridos hermanos, tendremos que enfrentar enemigos. Tal vez tú te levantas muy bien, muy alegre, pero de repente cuando llegas al trabajo o cualquier situación, ya, ahí tienes que estar enfrentándote con enemigos que tú no te los has buscado, pero que te los encuentras. Y que empiezas a darte cuenta de que están capitaneados por el mismo diablo. Y por tanto hemos de luchar no contra carne ni contra sangre, como decía el apóstol Pablo, sino contra principados, contra regiones espirituales, contra huestes de maldad que nos rodean. Y para cuya batalla el mismo apóstol Pablo, hablando a los Efesios, en el capítulo 6, les dice que es importante que cojamos la armadura de Dios, toda la armadura de Dios. Y ustedes ya saben, hay el casco, la coraza, muchas cosas que hay que ponerse. El apresto del Evangelio, el estar ceñidos con la verdad. Y es importante, ¿verdad?, que en esas situaciones necesitemos fortalecernos en el Señor y en su poder. Y qué cosa mejor, hermanos, que repetirnos esta palabra que hemos aprendido anteriormente. Soy el amado de Dios. Hay una canción que dice, soplarán los vientos, rugirán los mares, pero yo confío en ti. Yo confío en ti. Y qué bueno, hermanos, saber que el Dios que tenemos es un Dios que está emanando su amor sobre cada una de nuestras vidas, queridos hermanos. ¿Y por qué, verdad? Como he dicho anteriormente, vamos a ver unos versículos en los cuales nos demos cuenta que no solamente esto era una palabra para los del Antiguo Testamento, sino también para cada uno de nosotros. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento vamos a ver unos versículos que nos confirman precisamente que somos los amados de Dios. Por ejemplo, en Marcos 10, 21, dice que mirando al joven rico, Jesús le amó. Le amó. Tal vez tú y yo no lo entendemos, pero Jesús le amó. Le amó. Y de alguna forma, ¿verdad? En esta mañana estamos aquí, personas a los que Dios está mirando, que conoce lo que yo no conozco, lo que tú no conoces de mí, pero Dios sí sabe lo que hay en nuestro interior. Las luchas, las pruebas, los problemas, las dificultades, el no llegar a fin de mes, por los cuales tú estás pasando. Dios sí lo sabe todo eso. Y Dios, verdaderamente en medio de eso, quiere lanzar tu amor hacia tu vida. Sepas que Dios te ama. Tal vez el joven rico no era alguien y vemos que optó por no seguir a Jesús. No sé en esta mañana si tú ya has dado tu paso definitivo de entregar tu corazón al Señor Jesucristo. Recuerdo un testimonio una vez de un hermano cuando yo era joven, estaba en Madrid todavía, y recuerdo que había allí una persona, bueno, que se movía, recuerdo de verla en mi bautismo, y se movía muy entre las altas esferas y todo, ¿no? Y de alguna forma me di cuenta con el tiempo, de repente, que esa persona se iba a bautizar. ¿Cómo que se iba a bautizar? Si yo creía que ya estaba bautizada. Se había, ¿cómo se llama eso? Mimetizado tanto, ¿verdad? Con el pueblo de Dios, que creíamos que era del pueblo de Dios, pero él sabía
y que no era del pueblo de Dios, por lo menos tal vez en corazón sí, pero no había dado todavía los pasos de obediencia, de seguir al Señor Jesucristo, de confesarlo públicamente, descendiendo a las aguas del bautismo. Sea cual sea tu situación en esta mañana, déjame decirte que Jesús te ama, como amó al joven rico, ¿verdad? Dice que mirándole le amó. En Juan 3:16 dice que de tal manera que amó Dios al mundo, a todos, a todos. Y qué interesante, queridos hermanos, que en ese todos estamos tú y yo. Tú y yo. Dice en Juan 11:5 que amaba a Jesús a Marta, a María y a Lázaro. Qué bueno, ¿verdad? Que de alguna forma, ¿verdad? Que Jesús nos dice la palabra esto, que amaba a Marta, a María y a Lázaro. Y tal vez podemos hacernos estas preguntas, ¿verdad? ¿Era Marta la amada de Dios? ¿Ustedes qué dicen? ¿Sí? ¿Era María la amada de Dios? ¿Era Lázaro el amado de Dios? Sí, porque dice la Escritura que Jesús amaba a Marta, a María y a Lázaro. Cuando en Juan capítulo 13, versículo 1, nos dice la Escritura que como había amado los suyos, los amó hasta el fin. Los amó. Jesús amó a los suyos. Y en esto no es solamente a los discípulos. Precisamente Jesús en Juan 17 va a orar precisamente, y no solamente por los discípulos, sino por los que han de creer en Jesús, por la palabra, por el testimonio de los discípulos. En Juan 13:34, cuando Jesús nos está dando un nuevo mandamiento, nos dice, como yo os he amado, como yo os he amado. Dios ha manifestado su amor. En Juan 16:27, Jesús dijo, pues el Padre mismo os ama. El Padre os ama a cada uno de vosotros. Y Pablo, ¿verdad? A quien hemos visto tanto en el libro de Hechos del Espíritu Santo, Hechos de los Apóstoles, escribe, ¿verdad?, allá a los tesalonicenses, en segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 16, dice, y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó. Por todos estos pasajes, queridos hermanos, que hemos leído, y por otros tal vez muchos más, no nos debe de quedar la menor duda de que somos los amados de Dios, hoy en día también nosotros. No solamente eran palabras para Benjamín, han quedado también como palabras para cada uno de nosotros. Y yo no sé, pero a mí me da mucha satisfacción, mucha alegría, mucho gozo dentro de mi corazón saber que soy el amado de Dios. Espero que a ti también. Y otra de las facultades, hermanos, que bendice al amado de Jehová, según dice este versículo, es habitar confiado en él. El amado de Jehová habitará confiado en él. ¡Qué bendición! Ya hemos visto que somos los amados de Dios. Y a veces, hermano, no te quedes con que todos, no digas somos los, soy. Es importante que personalicemos esto en cada uno de nosotros. Pero una de las cosas que dice es que habitará confiado en él. Y esto me llevó a pensar, ¿verdad?, lo que es habitar. Y me llevó a pensar cuando yo voy a un hotel o cuando yo voy, que me ofrecen tal vez hospitalidad en algún lugar. Yo no puedo decir que habito allí, que vivo allí, no. Me alojo allí, que es diferente. Pero sin embargo, cuando estoy en mi casa, cuando voy a mi casa, sí puedo decir que habito allí, que vivo allí, que estoy allí, porque es mi hogar, porque resido allí. Jesús, queridos hermanos, nos ofrece algo más que un alojamiento temporal. Jesús nos ofrece una morada, un lugar de refugio donde podemos encontrar seguridad y confianza cerca de Él. Esto es lo que nos ofrece el Señor Jesucristo. Y queridos hermanos, recuerden, el amado de Jehová habitará confiado en Él. En segunda parte dice, lo cubrirá siempre, siempre. Recordemos las palabras del Señor Jesucristo
En Mateo 23, 37, también viene en Lucas el pasaje similar, ¿verdad? Donde dice precisamente que Jesús quiso juntar a sus hijos, ¿verdad? Quiso juntar al pueblo de Israel como la gallina junta debajo de sus alas a los polluelos. Y dice, y no quisisteis. Hermano, ¿verdad? Yo quiero habitar bajo las alas del Señor. Como decía el salmista en el Salmo 91:1, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Aleluya. Y el Salmo 3:3 también dice, Jehová, eres escudo, lo cantamos muchas veces, eres escudo alrededor de mí. Gloria al Señor. Y qué bueno, qué importante, queridos hermanos. Este versículo nos dice esto, el amado de Jehová habitará confiado cerca de él. Punto 2, lo cubrirá siempre. Yo estoy cubierto por el escudo de amor y de protección del Señor Jesucristo. A su nombre la gloria, bendito sea el Señor. Y la tercera parte del versículo que estamos viendo dice, y entre sus hombros morará. Y para esto, hermanos, se me ocurrían tres imágenes. Y la primera imagen, ¿verdad?, me vino dada por algo que me comentó mi yerno sobre Elías. Es la imagen de un niño, no recuerdo muy bien si era impulsado por la alegría de recibir a su padre, de ver a su padre, o por un susto, algo que le había asustado, pero de repente el niño corre y se refugia en su padre, en el pecho de su padre, entre los hombros, allí donde está su corazón. Y allí encuentra ese refugio, allí encuentra esa liberación del temor, allí encuentra ese lugar para expresar la alegría, el amor que tiene hacia su padre, ¿verdad? Es un lugar maravilloso entre sus hombros, ¿verdad? Allí reclina su cabeza en el pecho del Padre, cerca del corazón, entre sus hombros. La segunda imagen que tengo es la imagen de un niño que es llevado a hombros por su padre. No sé por qué dice a hombros, porque en realidad no va a hombros, va en el cuello, pero va entre sus hombros. ¿Verdad? Y desde allí, ¿qué ocurre para el niño? Pues desde allí tiene una visión como la de su padre. De repente allí se siente grande. De repente allí puede ver las cosas no desde su pequeña estatura que todavía tiene, porque cuando ya tiene 17 años cualquiera se lo pone encima. Va a ser un poco más bien, tal vez ellos nos pueden llevar a nosotros. Pero cuando es pequeño sí. Y puede ser llevado. Y ahí está el niño, entre los hombros de su padre. Y puede alcanzar a ver cosas tal y como las ve su padre. Qué bueno, hermanos, que el amado de Jehová habitará confiado en él, lo cubrirá siempre y morará entre sus hombros. La tercera imagen que tengo es la de Juan el apóstol. Apóstol del Señor. Era conocido como aquel a quien amaba Jesús, ¿no? Él mismo se define así, dice, aquel a quien amaba Jesús. Y la tercera imagen es, ustedes recordarán, en la última cena, cuando haya ya una polémica de quién me va a entregar, quién sí, quién no. Y allá está Juan reclinado, ¿dónde? En el pecho del Maestro, entre sus hombros, allí, en el pecho, donde está su corazón, donde escucha el palpitar del corazón del Señor, ¿verdad? Y qué bueno, hermanos, el amado del Señor habitará confiado cerca de él, lo cubrirá siempre y entre sus hombros morará. Y fin. Y tal vez tú puedes decirte, bueno, ¿y cuál es el resultado? Porque esto se resume en 3 palabras, lo que me has dicho, que Dios me ama. Y podíamos haber ahorrado un poco de tiempo, es verdad. Pero el objetivo no es ese, que solamente escuches para hoy. El objetivo es que mañana cuando te levantes y durante el resto de la semana cuando te levantes y te mires al espejo, digas, soy el amado de Dios, soy la amada de Dios,
y con todo gozo y con toda la alegría puedas recordártelo a ti mismo durante todo el día. Porque no va a faltar, como te he dicho antes, personas que ya se van a encargar de amargarte el día diciéndote que eres insignificante, que no vales para mucho y que por eso estás trabajando en lo que estás trabajando, que no vales para mucho. O tal vez, ¿verdad?, va a venir el mismo diablo que cuando falles se va a ocupar de atacarte, de susurrarte al oído, acusándote de que eres un miserable, que eres insignificante, que eres carente de valor y que has fallado a Dios. Pero en esos momentos recuérdalo, soy el amado de Dios, soy su hijo por la fe en Cristo Jesús y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Recuérdalo, ese es el objetivo para esta mañana. Amén. Una misma visión para un nuevo siglo, una generación que levanta a Cristo y se une en oración, clamando por España. Nuestras posesiones, nuestros corazones pertenecen al Señor de señores, no importa el precio, salva nuestra España. Las barcas y las redes listas son.